En distintos momentos de nuestra vida solemos enfrentarnos a muchos cuestionamientos internos sobre quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Puede resultar abrumador porque queremos respuestas y soluciones inmediatas. Está bien reflexionar, preguntarnos y proyectarnos sin que esto nos determine. Cada una de las emociones que sentimos son necesarias. No debemos catalogarlas en malas ni buenas. Son solo emociones que debemos aprender a transitar. Muchas veces nos confrontamos nosotros mismos, vivimos un caos interno donde tenemos miedo de lo que sentimos, de lo que pensamos, pero hoy tenemos una historia maravillosa y no soy yo la que va a contar y va a hablar de esto, sino tenemos a María José Correa con nosotros. Una invitada importantísima, todos son importantes, pero María José, mi hermana, hoy nos va a contar su historia. Hola Majo, gracias por acompañarme en este espacio, por estar presente hoy, por abrir tu historia, que como familia nos mueve, nos movió, y por eso quería preguntarte, María José, ¿fue difícil aceptar esta invitación para ti? Dar el sí, para ser honesto, no fue algo que me tomara mucho tiempo, pero aquí estamos, ¿sí? Han pasado muchos años y siento que es el momento, antes como de empezar a contar esta historia, lo que sucedió, qué sucedió, agradecerte por este espacio que decides abrir, tocar estos temas que muchas personas no quieren tocar o que muchas familias son prohibidos o tienen que ocultarse. Es necesario que más personas se sigan sumando a hablar estos temas tan importantes para empatizar con los demás. Gracias, tienes toda la razón y eso fue uno de los principales motivos de abrir este espacio, de poder hablar de eso que callamos y que sentimos muchas veces, o dígame que no, muchas veces nos sentimos ahogados con nosotros mismos, nos sentimos colapsados internamente, donde a veces nos mueve y tenemos que callar, tenemos que ponernos una máscara y salir como si nada estuviera pasando, y por eso este espacio es real, es para ustedes, pero es hablar de esto abiertamente, sin filtros, sin qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar, qué tenemos que decir, sino fluye. Y por eso esto es así y es tan importante. Y antes de empezar en contexto y con la historia, para que todos sepan, yo te amo, sé quién eres, pero contemos un poco de quién es María José. Bueno, esa pregunta suele escucharse muy sencilla, pero como muy cliché a veces, como ¿quién eres tú? Pero uno se pone a pensar quién es María José en este caso. Es difícil, pero María José es una mujer muy disruptiva, yo creo que tú lo sabes, le llevo la contraria a todo. Siempre, por ejemplo, en mi familia, y es como para que también me conozcan y sepan y se hagan una idea de quién es María José. Dicen, ¿y ahora con qué va a salir María José? ¿Cierto? Sí, o sea, yo siempre salgo con algo completamente diferente a lo que piensan los demás, al molde. Me gusta estar más adelante y no, digamos, esto siempre me ha generado mucho problema, lamentablemente, mucho ruido durante mi vida, en todos los aspectos, ¿sí? En el colegio eso me generó muchos problemas con mis compañeros, yo siempre me sentía fuera de lugar, por lo mismo que te digo, mi forma de ser. En la universidad yo pensé que con el colegio iba a parar como eso, pero en la universidad me pasó lo mismo con los profesores. Yo siempre quería
llevar la contraria a todo lo que estaba pasando, pero no era rebeldía, no era rebeldía. Eso te iba a decir, o sea, es como lo que llamamos rebeldía o... No, es que no es rebeldía. Yo siempre quiero lo justo. Yo ante todo quiero lo justo, justicia, exigir los derechos no solo míos, los propios. Yo no lucho solo por lo mío, sino también por lo de los demás, ¿sí? Y normalmente las personas es como, ay, ya no digamos nada para no tener problemas. Yo, sí digamos algo a pesar de lo que vaya a pasar. Pero ¿crees que eso que me dices también tiene como su lado o su camino positivo? O sea, ¿piensas que siempre fue como lo malo en ese proceso de colegio, universidad, o también tú dijiste, pucha, mi forma de ser sí, sacó esto? En este punto me parece muy positivo y es algo que yo no voy a dejar de hacer, pero en un inicio sí claramente me generó mucho inconveniente porque no tenía la madurez suficiente, me dejaba llevar por los comentarios de los demás. Por ejemplo, mis papás me decían, no, ya no se meta en problemas o no diga esto. O por ejemplo, mis compañeros, tú eres muy problemática. Entonces, ¿qué pasa? Las personas... Problemática. Sí. Entonces lo encasillan en rebeldía, en problemática, en conflictiva, pero no. Simplemente porque hablas, expresas lo que piensas, lo que sientes. No, o sea, yo no puedo. Si mi boca no saca palabras, o sea, mis gestos completamente lo vomitan de alguna manera. O sea, siempre pasa eso. Y bueno, aparte de esa María José en ese ámbito personal, en el ámbito profesional, yo soy comunicadora social y periodista. Algo que... O sea, que entonces vas a calificar todo mi proceso, el día de hoy. Pues la verdad, en el ámbito que yo más me muevo y me apasiona en lo social, que yo siempre en la universidad, para ser honesta, le huí a las cámaras, a todo esto que está pasando en este momento. Sí. No me gustan las cámaras, no me gusta, siempre estaba detrás de Pero todo. Dato curioso, ¿no? Dato curioso acá, lo sé, mi hermana se graduó con honores, con honores, fue la mejor de su facultad a mitad de carrera, y hago paréntesis acá, pero es importante aclararlo. Estuvimos todos como familia supremamente orgullosos porque recibiste un título como... antes, sí, ¿te acuerdas cuando fuimos todos? Sí, me daban diplomas de honor, diplomas de honor. Y ya en el grado, obvio, todos lloramos, estuvimos supremamente orgullosos. Y es un dato curioso, ¿no? Porque María José, que nos cuenta que siempre ha sido como la que habla y todo, y en su proceso le ha servido para muchas cosas, y en su carrera universitaria, por eso fue la número 1. Ya, puedes seguir. Sí, y eso que tú dices, me gustaría mencionar algo que a pesar de, y ya se van a dar cuenta, ¿no? A pesar de todo lo que me ha pasado a nivel personal, internamente, las luchas que yo tengo, a veces digo, ¿yo cómo lo hice? Yo cómo lo hice, porque hasta yo misma tuve mis dudas si yo iba a poder. Okay. Y ya ahorita vamos... Ok. Que las personas sí, me parece muy importante, y es algo, y es un punto de hilar más cortico, ¿no? Pero bueno, tengo una duda respecto al contexto de la situación, y es, ¿crees que nuestra sociedad juzga lo que sentimos, lo que pensamos, cómo actuamos? O sea, ¿sientes que en algún momento en el proceso te sentiste como tú eres una persona que habla, que dice, que está ahí, que siempre dice, tengo que hablarlo, pero en algún momento sentiste, debo callar, debo no expresar, porque tengo miedo de... Sí, por ejemplo, esto que el tema de hoy y lo que vamos a hablar el día de hoy, muchas personas que llevan años conociéndome no saben lo que pasó. Lo sé, por eso para mí es tan importante, y créanme todo, que este espacio lo abrimos, pero yo, o sea, ella en cámaras y frente a todos ustedes va a decir muchas cosas que ni siquiera yo como hermana lo sé. Vivimos el proceso de la depresión, el proceso de no querer vivir,
pero hay muchas cosas que no conocemos y todos, ¿no? Hay muchas cosas que no conocemos, hasta nos vamos descubriendo de nosotros mismos. Y es por eso que tú dices que hay muchas cosas que ahí van en el camino y vamos como solventando, pero ¿te pasó en algún punto eso de esa María José arrolladora que habla, que dice que dijo como no, tengo que callar, no puedo decirlo, no puedo expresarlo? ¿Eso se vive o se piensa o cómo sucede? Yo creo que lo que me ha ayudado es el grito que siempre le he pegado, así. Yo siempre he gritado y he pedido ayuda, ¿sí? Y eso me ha ayudado a salvarme en muchas ocasiones de mi vida, ¿sí? Pero sí, muchas veces también he callado porque no quiero incomodar más, ¿sí? Ok, pero ¿cómo empieza esa historia? O sea, ¿cómo empieza ese proceso? O sea, un día uno se levanta y dice, ¿qué está pasando? ¿O cómo se vive? Eso es lo que quiero que nos cuentes, o sea, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se vive ese proceso? ¿Cómo se siente? Bueno, vámonos un poco atrás. Sí, eso te iba a decir. Vámonos a los inicios. Es increíble ahorita tú me estás preguntando, tú estás hablando y yo me estoy transportando. Ya estás en ese... Sí, me estoy transportando a cuando tenía alrededor de 12 años. Más no tenía. Iba a cumplir 12 años. Imagínate que todavía yo iba al pediatra. O sea, yo era una niña, ¿sí? Y yo empecé con síntomas, la sintomatología era física, ¿sí? Yo la sentía física. Yo le decía al médico, yo pensé que estaba enferma, que sentía que constantemente estaba en una montaña rusa. Ok. Sí, y él, listo, sí, sígueme contando. Yo lloraba también demasiado, yo decía, no sé por qué, sí, y lloraba mucho, me ensimismaba, pero yo en el colegio era otra persona. Sí, yo en el colegio era activa, alegre, yo siempre con mis chanzas, mis chistes, muy expresiva, tal cual como te lo comento, pero yo en casa, ¿cuál era mi rutina? Yo siempre he sido muy juiciosa, no solo en la universidad, sino que también en el colegio, pero yo llegaba a la casa y era como, empecé a tener ciertos comportamientos como dormir demasiado. Okay. Empezaba a dormir demasiado y mi mamá me decía, ya se va a acostar a dormir, recuerde, nunca por las tareas, sino para en la noche, sí, que el sueño sea bien, que no me acueste tan tarde, que porque va a dormir, que también colaborar con mi mamá. Sin saber realmente como lo que estaba pasando. Ni tú lo sabías, ¿no? Entonces era rarísimo porque yo me levantaba y después que me levantaba empezaba a sentir esa ansiedad horrible que ahorita yo la sé identificar, esa ansiedad. Y yo le decía al pediatra en ese entonces que era una montaña rusa constante y que ya no quería sentirle. Él inmediatamente, claro, en toda su experiencia, me remitió a psicología. Yo realmente nunca, y no sé por qué, he tenido ese estigma y eso que estaba pequeña, como, ay, estoy loca. No, yo dije, bueno, mis papás también, ellos han sido muy receptivos en ese sentido, me llevaron, ahí inició todo ese proceso. Tenías 12 años. Sí, 12 años cuando ya fuimos al psicólogo. El psicólogo, pues aquí yo debo ser muy honesta porque estamos hablando de historias reales. Para mí fue una experiencia fatal con respecto al sistema de salud, en psicología, en psiquiatría. O sea, esto es un contexto muy rápido, no me fue nada bien. Nunca me hicieron evaluaciones minuciosas como se deben y que ahora yo entiendo que deben hacerse porque me medicaron, ¿sí? En su momento. O sea, tenías 12 años cuando te medicaron. Sí, claro, me empezaron a medicar con antidepresivos. Uy, no, me fue fatal, o sea, yo sentía que estaba dopada. No me gustaron esos antidepresivos, volvimos nuevamente a hablar, en este caso pues la medicación lo hace un psiquiatra, ¿sí? Una persona que sabe de acuerdo a la edad, la dosis, todo eso, lo hace un psiquiatra, ¿sí? No me sentía bien con ese medicamento, me lo cambiaron, pero fue horrible la sensación, yo saber, tengo 12 años, fuera de que no tuviese esos estigmas, pues claramente yo decía... Estabas muy pequeña. Sí, estaba muy pequeña, exacto. Pero, ¿qué pasa después? O sea,
te medican, te reajustan la dosis. Sí, me reajustan la dosis. Y después te sientes bien. No, Ok. todo iba mal. Todo iba mal y todo iba cada vez peor, ¿sí? Un día cuando estaba mi mamá, pues, confiaba en mí. Claramente yo siempre desde pequeña he sido muy madura con mis cosas, mis responsabilidades, y yo cogía la medicación. Ese día estaba la medicación sobre la cocina. ¿Qué pasó después? Sí, un día que todo iba mal, que yo no me Te sentías igual, cada vez los síntomas aumentaban. Estaba cansada de lo que estaba sintiendo, yo me empecé a sentir ya anormal. Yo decía, yo ya no quiero sentir esto y no quiero sentir que mis papás van a seguir y tener que luchar conmigo y todo sigue igual, ¿sí? Y me recuerdo ese día en la cocina hay un marco, están los medicamentos, los que me recetó el psiquiatra, y yo me llevé una tableta y me la coloqué en la falda del colegio. ¿Qué iba a hacer? Yo me imagino que ya en ese, exactamente el pensamiento que me vino, soy honesta, no sé, pero me la llevé porque quería tomarme muchas medicinas. ¿Para qué? Quizás apagar todo ese dolor que estaba sintiendo. Llegué y me la tomé, no había entrado a clase. ¿Te tomaste una? No, varias. ¿Te las tomaste? En el colegio, eso pasó en el colegio. Yo llegué al colegio, tomé muchas medicinas de esas. ¿Qué pasa? La medicina por sí sola, me sentía como muy regular, como se adormecen las emociones. A mí personalmente me pasó así. Bueno, me tomé muchas medicinas y no, en cuestión de minutos, mis manos empezaron a temblar, todo mi cuerpo me dio una taquicardia impresionante. Y una amiga nadie allá en el colegio sabía lo que me estaba pasando, que a mí me medicaban, pero yo le dije a mi compañera. Como tu compañera más cercana, sí, mi compañera más cercana, yo le dije, me tomé, creo que fueron 7 pastillas, eso es muchísimo, 12 años y antidepresivos, o sea, mal. Yo le dije, me tomé muchas pastillas de estas, ¿de cuáles? Y ella se fue inmediatamente, claro, estábamos pequeñas, corrió y le dijo a la profesora, María, usted se tomó este montón de pastillas, ¿qué vamos a hacer? No, de una vez el colegio sí tenía información sobre mi historial, lo que estaba pasando. Inmediatamente me llevaron a urgencias. En ese momento yo estudiaba con mi hermana Gabriela, no íbamos juntas en el mismo salón, pero en el colegio, y ella también se enteró, ella ha sido muy protectora conmigo, corrimos para la clínica, me llevaron, mi papá también llegó, él se iba para el trabajo y llegó allá conmigo, me empezaron a hacer todo el proceso del lavado y demás. Eso es horrible, o sea, porque yo me negaba a que me hicieran eso, sí, porque me negaba porque me dolía en ese momento. Yo pensé que te negabas porque ya querías... No, yo estaba muerta de miedo. O sea, tú te tomas las pastillas queriendo como olvidar todo, como adormecer ese sentimiento. ¿Es más eso? ¿Es más sentir como no querer seguir en este planeta o plano terrenal? ¿O es más como, oye, no quiero sentirme más así? Sí, a los 12 años, cuando yo hice eso por primera vez, ese sentimiento es más como... Lo quería adormecer, o sea, yo no quería sentir más eso que estaba sintiendo, ¿sí? Y bueno, y me llevaron a la clínica. Claramente llegó mi psiquiatra, pues el que me estaba viendo, que qué había pasado, María José, y todas las preguntas rutinarias que hacen. Ya ahí me habían hecho el lavado, duré varias horas con ese lavado, es horrible, yo no podía pasar, yo le pedía perdón a Dios, le pedía perdón a mis papás, por hacerlos sufrir, por hacerlos pasar ese momento. Claramente ellos estaban en shock por todo lo que había. Fue sorpresivo. Demasiado sorpresivo, porque mi mamá no se dio cuenta en qué momento yo agarré esas pastillas y yo me las llevé todas, ¿sí? Y en ese momento tú dices como, reaccionas a, ¿lo hice mal? O simplemente tú
sigues como en el mismo pensamiento, como... No, yo ya como decía no que yo importa. ya no quería morir, le decía a mi papá, papi, yo no quiero morir, por favor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, yo quiero amar mi vida. Y me parece un poco como gracioso que cuando salimos de ahí yo decía, ay, no, ya voy a empezar a vivir, a valorar mi vida, yo por qué hice esto, pero mira, hay algo que siento que no está bien. Las personas que se me acercaban, entre eso las enfermeras, me decían, mamito, usted tiene que amar su vida, y porque siempre uno tiene que o debe que. Y más que yo era una niña, yo ni sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Y yo constantemente, a partir de eso, yo empecé a culpar porque yo siempre me repetía, oye, debes ser feliz, oye, debes valorar tu vida, estudias en un muy buen colegio, tienes papá, tienes a mamá presente todo el tiempo. Mi mamá fue una mamá presente durante en muchos años en el hogar, ella ha trabajado. Entonces me decían y me repetían todo y era un bombardeo constante de que tienes que estar bien y no tienes por qué estar mal. O sea, eso del exterior como que aumenta más la sensación de Claro. culpa Claro. y que llevas ahí en ese proceso. O sea, empieza uno a cargar como, no es ahora solamente lo que siento, sino me siento culpable por lo que siento. Y yo ahí quiero decirte algo, uno pues en ese momento se culpa a sí mismo, pero uno no es que yo quiera dar culpas a los demás constantemente, pero hay que tener en cuenta que en ese momento, esa primera vez que lo hice, tenía 12 años, ¿sí? ¿Qué estaba pasando a mi alrededor? Algo a esa niña le estaba pasando en su colegio, en su casa, algo iba mal, ¿sí? Okay. Y nos puedes compartir, o sea, descubriste en ese proceso ese algo que dio como ese primer paso a eso que accionaste. Puedes creer que lo descubrí después de 6 años, que era lo que... Y voy en la búsqueda, ¿no? En la mejora, porque uno está en constante como... confrontación, como es una lucha interna. Exacto. Pero parte de eso yo digo que yo vivía en 2 lugares, porque los espacios vitales para uno como ser humano es el hogar y es el colegio, ¿sí? En el hogar, claramente, yo me reconcilié hasta no hace mucho con mi mamá, ¿sí? Y ella lo sabe. Y gracias a eso, y tengo que decirlo, porque yo ahorita ya no lo repito tanto, pero yo conocí de algo y fue el feminismo, ¿sí? Y el feminismo me permitió reconciliarme con mi mamá. Yo la juzgué por mucho tiempo. Limpiar ese vínculo. Sí, porque aprendí a valorar su trabajo. Como dije inicialmente, mi mamá ha trabajado en la casa. Yo no valoraba ese trabajo de ella. Nunca lo hice. O sea, era más bien como cuando uno ve a su mamá en ese proceso como, no es la mamá, sino es mi enemiga. Sí, exacto. Porque eso nos pasa, yo creo que a mucho, y no lo podemos negar, que en ese proceso de la transición adolescente, en ese proceso de niño adolescente, uno siente que los papás son el enemigo. Sí, o sea, siempre van en confrontación con uno. Y eso fue lo que pasó, y en partes como que hubo mucha confrontación internamente. Sí, y la vida constantemente era con mi mamá. Constantemente con ella yo tenía muchos problemas, peleábamos demasiado, y yo estando pequeña yo me le paraba fuerte y yo era de las que, o sea, la confrontaba. Yo estando tan pequeña, lo que te decía desde un inicio, disruptiva, como ir a lo que, no en lo que me digan, sino lo que yo también quiera hacer, y eso me generó muchos problemas con ella. Cuando descubres eso, ¿cuándo pasa el segundo intento? Bueno, fueron 3, ¿no? Fueron dos, ok. en 2 momentos de mi vida Diferentes. deseé no vivir más. En este primero lo expliqué como... Cuando tenías 12 años. 12 años, Okay. ¿sí? Que quería adormecer mis emociones. En este segundo intento... ¿Cuántos años tenías? 17 años, Okay. ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, toda esta línea del tiempo, yo nunca me sentí mejor, nunca
Yo sé que la vida es una montaña rusa, no siempre estamos bien, sí, hay momentos buenos, malos, pero mis momentos malos eran muy fuertes. Yo me encerraba en la habitación, ya a medida que iba creciendo, me encerraba en la habitación, lloraba demasiado, yo no quería que nadie me hablara, me fastidiaba absolutamente todo, hasta mi propia existencia, por decirlo así. Suena fuerte, pero así. Yo me odiaba a sí misma, verme, mi cuerpo, mi aspecto físico, ya ahí empezó. Iba muy ligado. Yo empecé como con el ejercicio, pero yo llevé todo a los extremos, ¿sí? Me obsesioné con el ejercicio y eso fue también otro choque, ¿sí? Y logré los resultados que quería, sí. Eso fue antes de los 17, antes de en los esa transición. 17, en toda esa transición. Después volví a caer en un episodio bien fuerte debido a una relación que también tuve, una relación, y estaba muy jovencita, por eso uno debe pensar bien las cosas. Muy jovencita, tenía una relación afectiva con un chico, también todo mal, todo lo que no debe ser en una relación, una persona 4 años mayor que yo. Ese fue el punto de partida. Yo iba medianamente bien llevando la vida, aún con esos monstruos que no se callaban, pero yo intentaba continuar, pero yo, ojo, en esa línea del tiempo yo seguía con mi psiquiatra, con mi psicóloga. Siempre tuviste como ese acompañamiento médico, familiar, o sea, estuviste en ese proceso siempre. Exacto. Y esa relación terrible, ¿sí? Una persona que me hizo mucho daño a nivel psicológico, impresionante, que si yo creo que en ese momento hubiese hablado y denunciado muchas cosas que pasaron allí, porque ahora me encanta lo que está pasando, no que estén pasando esas situaciones tan horribles, pero me encanta que las mujeres estén diciendo y estén denunciando, ¿sí? En ese momento yo nunca lo hice. ¿Qué pasó? Hubo acoso, y eso que sí, pero era tu novio en ese momento, sí era mi novio, pero no tenía el derecho no me poseía, ¿sí? Y me acosaba. Entonces pude denunciar, mayor de edad, yo menor de edad, nunca se hizo nada, se callaron las cosas. Entonces fue más como desconocimiento, o sea, fue como, sí, no, claro. O sea, no sé cómo actuar en ese momento, tampoco lo Y me expresé. daba terror, porque Barranca en ese momento, o sea, yo viví en Barranca, pasé muchos años de mi vida, los 17 años de mi vida allá en Barranca, y él vivía allá, y Barranca no es tan grande, y me aterraba tener que encontrármelo. Menos mal, han pasado ya 6 años que yo no sé, absolutamente nunca me lo he encontrado. Bueno, pasó eso, y yo caí a algo completamente, a un abismo, y fue los atracones. Okay. O sea, la vida yo sentía que no paraba, y yo decía, pero he pasado, apenas tengo 17 años. Eso sentías, o sea, te sentías muy como, apenas he vivido esto y tengo tantas cosas. Y espero no se malinterprete lo que yo voy a decir, pero yo sentía que ya estaba sufriendo mucho. Yo decía, ¿por qué me pasan tantas cosas? O sea, acoso, abusos. Y te sentías acompañada, o sea, ¿sí sentías la compañía o para ti era invisible la compañía de tu psiquiatra, de tu psicóloga? Invisible, porque lo único que hacía el psiquiatra era medicarme más, su solución era medicarme, y eso para mí no es solución. No me hicieron nunca psicoterapia, entonces creo que por eso no encontré mejorías en todos esos años. Y a los 17 años, en medio de todos esos atracones de comida, porque y eso es una realidad, y eso sí, si lo saben 4 personas, mucho, ¿sí? Yo me encerraba en la habitación y compraba muchísima comida, y comía demasiado, pero era todo eso que yo estaba viviendo se manifestaba de esa manera, ¿sí? Y ya llegó esa segunda vez que tú me dices cuándo fue, ¿sí? Mis papás no estaban en la casa, yo estaba con una amiga,
En ese momento yo tenía una relación, estaba saliendo con una persona nada destructiva como la que yo O sea, considero. terminas esa relación. Sí, y en esa relación pasa tiempo, o sea, eso ahí. Ok. Sí, hago el paréntesis. Sí, Ok. yo ahí paso Terminas tu tiempo. relación, tenías 17 años, Pero atracones de sufres, comida. sigues en el proceso de confrontación. Ya no era solamente esa tristeza, ya no era solamente ese sentirse uno vacío internamente, sino buscabas entonces, podemos decirlo como castigarse a uno mismo. Sí. Como, no quiero más, no quiero más, entonces encontramos el refugio como En la comida. en la comida. Si yo dejé de salir, por ejemplo, cuando encontré refugio en la comida, dejé de tomarme fotos, dejé de salir porque me subí alrededor como de 6, 7 kilos, o sea, subí demasiado. Pero conoces una persona ahí en ese proceso, otra pareja Conocí afectiva, otra persona, sentimental que estaba exacto. contigo. Pero eso estuvo bien ese Sí, proceso. muy bien. Sí, Entonces, una persona muy agradable. ¿qué pasa en ese momento que tú decides, no quiero vivir más? Porque a pesar de yo tener mis relaciones afectivas, tenía mi familia y todo, eso que estaba pasando, de lo que inició a los 12 años, seguía pasando y era aún más. Cada vez era más Sí. intenso. Yo vivía normalmente mi vida, sí, porque iba al colegio, me iba bien, todo, sí, tenía mis planes, mis proyectos, pero yo seguía internamente luchando conmigo misma, con mucha tristeza, con mucho desgano. O sea, yo no le encontraba, yo me levantaba y yo hablaba. Eso sí, hay algo que sí me gustaría resaltar, y mi incondicional siempre fue mi papá. Yo siempre me acostaba con él en la cama y yo le decía, papi, es normal, es que yo no le encuentro sentido a mi vida. Yo me levanto y es como que yo no quiero estar aquí. O sea, ¿qué sentido hay que yo me levante, que vaya al colegio, que luego vaya a una universidad? O sea, yo no le encontraba sentido a absolutamente nada de eso, ¿sí? Okay. Entonces, en ese momento, cuando ellos no están en la casa, esto sí, yo debo decirlo, lo planeé. O sea, esto fue planeado, esto fue hablado de María José con María José, ¿sí? Pensado por horas. Tomaste la decisión. Tomé la decisión, o sea, yo tomé la decisión ese día. Me acuerdo que ese día departí con unos amigos cuál fue el error, sí, cosas que no se deben hacer en ese sentido. Cuando una persona está pasando por una depresión, es mejor evitar tomar, es mejor, sí. Y ese día me acuerdo que yo no he sido de tomar, no me gusta, pero en ese momento sí lo hice. Y tomé, creo que fue una cerveza y demás. Eso no hace bien, sí, todo eso acentúa lo que uno está viviendo. No me emborraché ni nada, pero sí tomé. Dormí, nos acostamos, demás, pasamos una noche agradable que todos mis compañeros dirían genial en la casa mía, ¿sí? Chévere, bailamos, nos divertimos. Aparentemente feliz. Eso fue un sábado feliz con mis amigos del colegio. El domingo yo ya sabía lo que iba a hacer, o sea, yo ya sabía desde el sábado lo que iba a pasar, ¿sí? El domingo yo me levanto y ya yo tengo en cuenta todo. Me estaba acompañando mi amiga de toda la vida, pues en el colegio, que siempre me acompañó, estuvo a mi lado. Y ella me acompañó y yo sabía lo que iba a hacer, y en un momento en la tarde yo le dije, deberías ir a la casa y luego vuelves. Ve por tus cosas. No, ¿para qué? Yo le digo a mi papá que las traiga. Yo no, ve para que hagas las cosas. Y traes algo y demás. Dijo, bueno. Y yo vi en ese momento para oportunidad. ¿Yo qué hice? O sea, yo ahorita cuando yo lo hablo, lo converso, yo digo, uy, eso es demasiado frío. Yo, por ejemplo, ahorita no lo haría, pero así pasó. Y así son las cosas, ¿sí? Ese día yo prendí, estaba en la habitación de mis papás, prendí el televisor, coloqué música. Claramente no era música reggaetón, divertida, carnavalera, no. Era música triste. Mi mamá, todos siempre hemos hecho el chiste que tiene la farmacéutica. Ok. Tenía muchos medicamentos. Muchísimos medicamentos. Pero antes de eso, como yo ya sabía que yo ya no quería continuar con mi vida, yo llamé. O sea, ya estaba planeado. Yo llamé a mi hermana, a Gabriela, a mis papás. Creo que en ese momento no.
yo hablé fue con mi papá y con mi mamá y están felices. ¿Te despides? Sí, claro. Yo... ¿Qué? Porque ya estaba completamente decidida a hacerlo. Yo ya estaba cansada y ya no quería sentir porque yo venía en una lucha desde los 12 años y yo decía, esta lucha nunca va a parar. Yo tengo 17 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces yo digo, lo voy a hacer. Listo. Hablé con mi mami y le dije, mami, yo te amo. En ese momento? Yo le dije, mami, te amo mucho, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, pásame a mi papi. Entonces le digo, hola papi, y él estaba feliz, estaban como en una reunión familiar. Hola mi niña, ¿cómo está? Y él habló muy poco. Yo le dije, papi, te amo mucho. Y luego mi mamá volvió a hablar y ella me dijo, todo está bien. Y yo, sí, mami, todo está bien, te amo mucho, mami. Y yo ya sabía lo que iba a hacer. Saqué agua y empecé, a tomar. Yo en ese punto, yo no puedo, a mí me cuesta ahorita tomarme una pastilla. Obviamente yo creo que es por eso. Me cuesta demasiado. Entonces, pero en ese momento, yo no sé, no. Si usted me pregunta cómo se tomó, fueron 100 pastillas. 100. ¿Cómo? No sé. Yo no sé yo qué tenía, pero... y mientras... No, yo las tomaba, eso es rápidamente. Muy rápido. ¿Y en ese momento surge algún pensamiento? No, yo solo quería hacerlo y quería que nada lo impidiera, ¿sí? Okay. Y yo tomé todas las pastillas. Cuando suena, me llaman, pero yo ya había terminado, eso no... Y yo estaba, yo estaba demasiado mareada, pero eso sí, de una. Yo estaba como... Y sonó el timbre y era mi amiga, porque ella venía... Llaman a la puerta, entonces... yo sí, pensé claro, que... No, el timbre, sí, a la puerta. Hola, y ella era como muy silenciosa, ella no era como yo, tal cosa. Y el yo no recibirla así, ella una vez dijo, ellas tiene algo, y además se me notaba, yo estaba descompuesta ya, ya estaba como... yo ni me podía, no podía gesticular ya. Ella me dijo, ¿quiere comer? Y entonces yo tengo mucho sueño y me voy a acostar porque yo digo, bueno, yo no puedo decir nada. Cuando ella me dijo, y ella vio todo, ella vio todo lo que estaba pasando en escena. Yo intenté guardar las cosas. Eso te iba a preguntar, ¿tú intentaste esconder o...? Sí, no, yo yo intentaba esconder como para que ella no se diera cuenta, porque yo decía, por favor, haga efecto ya. Y me quedé dormida, pero ella entró a la habitación, me prendió la luz, ella me vio muy extraña, yo normalmente no era así. Me dijo, ¿usted qué hizo? Porque, claro, ella venía viendo cómo estaba yo, todo mi historial, y me jaló en las piernas, ¿qué hizo? Y yo le dije, me tomé muchas pastillas. ¿Cuántas? Dígame cuántas. Yo le dije, creo que sí. Y claramente, pues, eso lo sabemos que fueron con exactitud 100 porque los médicos contaron todas las tabletas y todos los medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? De todo. Eso era una combinación de todo lo que yo encontraba, ¿sí? Entonces, ella me metió el dedo, me llevó y yo no quería que no. Y me gritó tan fuerte que es como... y me hizo vomitar y yo no quería. Yo estaba muy negada. Ese grito en ese momento fue como cuando a ti te dan el chispazo, vuelves a en sí o no pasa eso. Sí me asustó verla así, como ella estaba tan desesperada que me dio pesar con ella. Conmigo contigo. No, conmigo no. Yo quería seguir en eso y yo le decía que por favor me dejara. Ella llamó inmediatamente a mis papás. No sé qué pasó ahí con mis papás, no sé qué sucedió, ellos qué sintieron, qué pasó, porque ellos estaban en otra ciudad. Llegó una amiga de mi mamá de toda la vida y yo seguía vomitando, claramente en el baño, después afuera cuando estábamos esperando el taxi, ella seguía induciendo el vómito y yo seguía claramente vomitando mucho, ¿sí? Llegamos y yo les decía, ahí sí pasó todo diferente que cuando tenía 12 años. Yo les decía y les seguía, mi discurso siempre era, me quiero morir, ayúdenme a morir.
¿Tú pedías eso? Sí, claro, yo pedía, yo le decía, por favor, doctora, yo quiero morir. No me hagan, o sea, la sonda no me la metan, por favor. Yo le suplicaba, me quiero morir, ayúdenme. Me decían que claramente no podían hacer eso, que por favor me calmara. Me dijeron que medicamentos, pues la amiga de mi mamá hizo todo ese proceso, respondió las preguntas, en una bolsa llevaba toda la medicación, o sea, sí, las tabletas, sí, y las entregaron, las contaron, fueron 100, me entubaron, pero difícil. Cuando pasa todo eso y ese episodio claramente te confrontó a ti misma, confrontó a tu familia. Después de ese episodio, ¿sigues con la misma sensación? O sea, eso pasó 17 años. Años después, ¿ya entraste en un proceso? ¿O qué pasa después de eso? ¿Entras en un proceso de sanación? ¿Entras en un proceso a sentirte mucho mejor? ¿O cómo ha sido ese proceso desde los 17? Yo me siento orgullosa de lo que voy a decir, pero lamentablemente yo no... Acompañamiento familiar sí lo he tenido 100%. 100%, son mis incondicionales, mi papá, mi mamá y mis hermanas, ¿sí? Tú eres mi incondicional, tú lo sabes, te amo. Pero acompañamiento psicológico, no, o sea, yo no he tenido terapia, una terapia que realmente me ayude a sanar esto que ha transcurrido desde que inició, y eso es mi crítica constante. Mi crítica constante. O sea, prácticamente lograste salir del hueco, de la oscuridad. Uy, sí. Sola. Sí, yo. O sea, puedo extra acompañamiento familiar, sí. pero no hubo ese acompañamiento profesional en No. el proceso, Había presencia, pero para mí era más una ausencia. No se manejó correctamente. Y eso ahorita yo lo puedo afirmar porque he leído, porque he empezado a conocer, a investigar, y lo manejaron fatal conmigo. O sea, yo pude ya no estar en este plano, pero también, o sea, no es por nada, pero también es responsabilidad de las personas que estaban llevando mi proceso. No vieron las alertas que yo siempre di. Yo siempre di alertas. Uno da alertas. Ellos no las vieron. y eso es algo muy importante, ¿no? Siempre en estos momentos de donde la familia tampoco sabe cómo llevar una situación, pero siempre debemos oír esas pequeñas cosas que usualmente no pasan y empiezan a suceder. Y es ahí donde debemos engancharnos con ayuda siempre profesional para poder saber cómo manejamos el proceso. Sí. Podemos decir que se pudo haber evitado. ¿Qué puedes decir tú? ¿Se puede evitar? Sí, claro. O sea, claro, sí. Como yo te digo, o sea, se pudo haber evitado mis 2 intentos. El primer intento, listo. Estaban conociendo todo mi caso, me estaban analizando porque yo estaba yendo a las consultas. Pero mi segundo intento, sí, claramente. Porque yo ya llevaba un proceso largo. Y ahí quería mencionar algo, y es mi sacudón también fue porque me metieron en un psiquiátrico. ¿Sí? Una experiencia que yo digo... Después de eso, Sí, claro, y eso fue un problema gigante no solo para mí. Claramente la primera afectada fui yo, pero para mis papás fue fatal porque ellos fue la policía de bienestar, yo a cargo de bienestar, menor de edad, ya 2 intentos, ahí algo estaba pasando, ¿sí? Llegó la policía, me iban a tener a cargo, ya no iba a estar la custodia a cargo de mis papás, o sea, eso ya era... o sea, fue todo un colapso familiar. Claro, ya o es bienestar, que yo iba a quedar a cargo, o era el psiquiátrico, ¿sí?
Y bueno, ahí estás en ese proceso, vas al psiquiátrico, pero sientes que vivir eso de frente te ayudó como a decir, Dios mío, o lo soluciono, o sea, te dio como ese... Sí, y tuve, por suerte, ¿no? Por suerte, porque aquí van a creer, uy, esta vieja critica todo, pero yo he visto muchas realidades lamentables de nuestro país y por suerte, yo corrí por suerte y un privilegio que tuve una psiquiatra fabulosa que me acompañó en el proceso y fue la que me ayudó a conocer del feminismo. Y yo leí mucho allá, mi estancia allá, pero también he sido muy analítica, compartí con todas mis compañeras. Claramente allá uno se encuentra demasiadas cosas. Historias. Sí, personas con trastornos de muchísimos tipos de trastornos. Y un mes. Al principio pataleaba y le decía a la psiquiatra que me caía mal, que no la aguantaba, que no la soportaba, que yo ya quería salir de ese lugar. Porque, mira, fue horrible la llegada porque yo duré una semana que yo no me acuerdo de nada. Estabas prácticamente con medicación. Sí, a mí me decían que me iban a visitar y que yo no me acuerdo de las personas que me visitaron y demás. Entonces, fueron muchas cosas que viví ahí en ese psiquiátrico que me hicieron sacudirme, ¿sí? Y eso, pasas al psiquiatra, estás en ese punto, vuelves a vivir nuevamente. ¿Qué pasa con esos sentimientos? ¿Se transforma o es algo que aprendes con las herramientas que te ha dado la vida a cómo debes llevarla? Apenas salí, no es que no se transformó o cambió lo que sentía, pero uno aprende a vivir con eso. Como digo, o sea, no es por nada, pero esa psiquiatra me ayudó muchísimo. Empecé a leer, la lectura me ayudó en ese momento muchísimo. La universidad, aunque yo estaba como algo, no sabía si yo realmente iba a poder sacar la carrera, a pesar de que en el colegio también me gradué muy bien. Pero yo decía, yo sí voy a ser capaz con todos estos monstruos que ando cargando, sí me voy a poder concentrar, la universidad ya es algo completamente diferente, lo voy a soportar. Siempre hay miedo. Muchos miedos, y mis miedos eran con mi mente, si yo lo iba a poder hacer, ¿sí? Porque pasaba mucho tiempo ensimismada, entonces yo cómo me iba a concentrar en la universidad, pero lo logré, ¿sí? Y siento, y yo lo debo decir, y yo siento, y falta muchísimo, claramente que esto aquí no alcanza ya como a contarlo, todas esas vivencias y experiencias fuertes que viví que hicieron que yo llegara a esos 2 puntos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasó después de? Una persona sí fue muy clave en mi vida, y que conocí allá adentro, no era paciente allá, no, era una persona profesional ya. ¿Cómo fue para ti esa nueva persona en tu vida? ¿Hizo un papel fundamental en tu vida? ¿Fue alguien pasajero en tu vida? Cuéntanos un poco más. Bueno, esa persona significó en su momento muchísimo para mí y continúa. Dicen que muchas personas, pues fuera de mi familia, de todo lo incondicional que fueron, muchas personas a lo largo de la vida te sostienen, te acompañan. Son como un bálsamo que uno siente como una salvación, aunque, aclaro, nadie te salva y no tiene el deber de salvarte. Ella no me salvó, pero me ayudó a transitar todo este camino de la mejor manera posible, porque me enseñó a no juzgar mis emociones, a no juzgar lo que estaba pasando, sino vivir el ahora, ¿sí? El presente, pensar en lo que estaba yo sintiendo, ¿sí? Y no juzgarme, dejar de hacerlo, parar de hacerlo. Y lo sorprendente, bueno, para mi familia, y tú lo sabes, fue que
no era un chico y relaciones todas, pues un chico, amigos, pero era ella, una mujer. No, o sea, imaginémonos todos que yo había pasado. Ya no solamente es el ingrediente de todo el proceso que vives, de no querer vivir, de los intentos, sino llega María José en su proceso de que para todos fue una sorpresa, ¿no? Pero una sorpresa positiva en tu vida, una sorpresa linda en tu vida, que yo creo que a todos nos hace feliz porque es ese ser que llegó a caminar junto a ti de manera positiva y fue hermoso, ¿no? Y ha sido hermoso ese Ha proceso. sido maravilloso. Confrontante con familia, pero muy positivo en realidad para ti. Claramente es un, y quiero decirlo, es un tema que muchas otras personas no saben que mi Es un pareja... tema que qué pena, pero Sí. tenemos que tratar después, porque eso es un tema denso. Sí, porque mi pareja es mujer y muchas personas que han estado y han compartido muchísimos espacios conmigo no saben que mi pareja es una mujer, pero no quiero Entrar ahí, uno en ese lado. a veces no quiere, yo ya me he sentido muy juzgada, hasta conmigo misma me he juzgado y yo a veces no debería evitarse, debería hablarse con mucha normalidad. Lo vamos a hablar, ¿no? Sí, claro. Agendado, vamos a hablarlo. Acá queda comprometido, si no van y le hacen a ella reclamo. Vamos a hablar de ese tema que me parece supremamente importante. Entonces queda súper comprometida. María José acá ya quedó comprometida con todos, que es un tema que poco se habla y que también lo trataremos. Pero como estamos en un tema diferente, que también es bastante denso, yo quiero ya, para finalizar con ustedes y con todos, que yo sé, gracias por estar aquí presentes y escuchar toda la historia. María José, hoy, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo llevas ese sentimiento? ¿Cómo llevas ese sentir? Ese monstruo, esas ideas, ¿hoy están presentes? Hoy el tránsito es completamente diferente. Tengo una red de apoyo maravillosa y es clave. Me doy cuenta que me sostienen en esos momentos de dificultad. La idea como tal, mi deseo de no vivir ya no está. Desapareció completamente. Pero yo sigo luchando día a día para mantenerme fuerte, para mantenerme esperanzadora frente a todos los proyectos que tengo para mi vida, pero ya transitándolo mucho mejor de la mano de todas las personas que me aman, sinceramente. Lo sé. Gracias por estar y contar abiertamente algo que sé que es difícil hablarlo, no solamente para ti, sino para todos. Confrontarnos con nosotros mismos, hablar de esas cosas que sentimos no es para nada fácil. Por eso les agradezco por estar conectados a todos, por ver hasta el último minuto de esta historia y a ti por estar aquí junto a mí. Gracias a ti también por no solo el espacio, sino como te digo siempre, eres mi incondicional pues en todo este proceso. Te amo.